Contenido teórico en relación a la altura de los triángulos. Se llama altura de un triángulo al segmento perpendicular a un lado o a una prolongación de él que contiene al vértice opuesto. Como los triángulos tienen 3 vértices y 3 lados, entonces tienen 3 alturas. En el triángulo ART se trazaron sus alturas. TF es la altura correspondiente al lado AR. AB es la altura correspondiente al lado RT. AB es la altura correspondiente al lado RT y RQ es la altura correspondiente al lado AT. Como las alturas son perpendiculares a los lados, se pueden trazar con la escuadra. Vamos a trazar las alturas en triángulos acutángulos, en triángulo rectángulo y en triángulo obtusángulo. En el caso del primer triángulo que ven acá, es un triángulo isósceles. Para trazar la altura vamos a usar la escuadra y vamos a llevar un segmento entre el vértice opuesto a el lado AB. ¿Sí? Entonces, en este triángulo ABC, la altura CM es la altura respecto del lado AB. Vamos a trazar la altura respecto del lado CB y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a trazar un segmento entre el vértice A, del vértice A perpendicular al lado CB. Ponemos la escuadra. Este ángulo es un ángulo recto, o sea, es perpendicular. Este segmento llamamos a este punto N. El segmento AN es perpendicular al segmento CB, que es el otro lado del triángulo. Y trazando la altura respecto al lado AC, de nuevo, un ángulo recto que vaya desde el punto AB al segmento AC. Llamamos a este punto S. El segmento BS es la altura del triángulo respecto al lado AC. Tomamos otro triángulo acutángulo. Acutángulo porque los 3 ángulos son agudos. De nuevo, llamamos a este otro triángulo DEF. La altura es el segmento perpendicular a un lado y que contiene al vértice opuesto. Perpendicular, estamos trazando con escuadra. La escuadra tiene el ángulo recto, este ángulo recto. Entonces trazamos la altura. Este punto le llamamos P. El segmento EP es perpendicular al lado BF. Ahora vamos a trazar la altura respecto del lado EF. O sea, un segmento que contenga el punto D y que sea perpendicular a DF. Nos ayudamos con la escuadra y tenemos allí la altura. El segmento DQ es perpendicular al lado EF. Es la altura del triángulo respecto a EF. Trazamos ahora la perpendicular al lado DE que contenga el punto F. Allí están las 3 alturas. A este punto lo llamaremos R. Entonces, FR es la perpendicular al lado del triángulo DE y que contiene al punto F.
Vamos a trazar las alturas de un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, dos de sus lados forman un ángulo recto. O sea, el segmento, en este caso GI, es la altura respecto del lado HG. Y el lado HG es la altura respecto del lado GI. Ahora vamos a trazar la altura respecto del lado HI. En este caso vamos a trazar la perpendicular al lado HI que contenga al punto G. Acá le vamos a llamar a este punto el punto S. O sea, GS es la altura respecto de HI. GI es la altura respecto del lado GH. Y GH es la altura respecto del lado GI. Bien, tenemos las tres alturas, 1, 2 y 3. En un triángulo obtusángulo también vamos a trazar las tres alturas. La altura del lado, respecto del lado KL, es la perpendicular que contiene al punto J. O sea, trazamos la perpendicular a KL y que contiene al punto J. Entonces llamamos a este segmento JM la altura del triángulo respecto de KL. Ahora, para trazar la altura respecto del lado JL, según dice el machete, tenemos que trazar una perpendicular al lado o a la prolongación del lado. En este caso será respecto a la prolongación del lado. Trazamos entonces una perpendicular a la prolongación del segmento JL que contenga al punto K. Esta sería la altura respecto del segmento JL. Ahora vamos a trazar la altura respecto del lado KJ. Tenemos que trazar la perpendicular al lado KJ o a la prolongación del lado que contenga al punto L. Procedemos de la siguiente manera. Trazamos la prolongación del lado KJ. Entonces trazamos la perpendicular a la prolongación del lado KJ y que contenga al punto L. Esta sería la tercera altura.